Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Martínez López. El título de este trabajo de investigación es Determinación de parámetros estructurales de soluciones sólidas del tipo bario 1-3x, gadolinio 2x, titanio 1-3x, europio 4x, oxígeno 3. En las composiciones 0.1, 0.15, 0.3, 0.6, porcentaje en peso. Los autores y la identificación de este artículo se presentan en la parte de abajo. El contenido de esta presentación es una introducción, el objetivo, investigaciones relacionadas, desarrollo experimental, resultados y discusión, difracción de rayos X, conclusiones y referencias. Como introducción tenemos que los materiales cerámicos son aquellos que están constituidos por compuestos inorgánicos y no metálicos. Una de las clasificaciones más utilizadas para estos materiales son las de cerámicos tradicionales y cerámicos avanzados, donde los cerámicos tradicionales están de forma general compuestos por materiales de yacimientos naturales como son las arcillas y no tienen procesos para eliminar impurezas o aumentar sus propiedades. En cambio, los materiales avanzados tienen propiedades más interesantes y con aplicaciones específicas para distintas áreas. Como vemos, una propiedad de los materiales avanzados se puede aplicar para diversas áreas, para diversos fines. A su vez, estas propiedades de los materiales están definidas por la microestructura y la composición química de esos materiales cerámicos. Uno de los materiales cerámicos más utilizados actualmente es el titanato de bario, gracias a que tiene la propiedad de una constante dieléctrica muy alta, que se ha relacionado con la microestructura con respecto al tamaño de grano y con la composición química con respecto al dopaje en su estructura cristalina. Este material también presenta diversas transiciones de fase, como es la cúbica a la tetragonal a los 120 grados centígrados, de la tetragonal a la ortorrómbica a los 0 grados centígrados, de la ortorrómbica a la romboédrica a los menos 90 grados centígrados. Como objetivo de este trabajo de investigación tenemos la determinación de los parámetros estructurales de soluciones sólidas del tipo bario 1-3x, gadolinio 2x, titanio 1-3x, europio 4x, oxígeno 3. En las concentraciones 0.1 porcentaje en peso, 0.15 porcentaje en peso, 0.3 y 0.6 porcentaje en peso. Realizando la sinterización por medio del método de reacción en estado sólido a 1300 grados centígrados por 6 horas, para determinar la evolución estructural por difracción de rayos X. Tenemos en el desarrollo experimental que utilizando precursores de alta calidad de la marca Sigma Aldrich, se pesaron en las composiciones ya mencionadas en una balanza analítica. Los pasos seguidos fueron el secado, la molienda y el decarbonatado. Finalmente, el sinterizado en un crisol de platino dentro de un horno marca Furnace Thermoelan a 1300 grados centígrados por 6 horas a una velocidad de 4 grados centígrados por minuto. Y la evolución microestructural se realizó por el estudio de difracción de rayos X llevado a cabo en un difractómetro Equinox 2000 con radiación de cobalto K-alfa 1 y utilizando el software Materials Data HD XRD Pattern Processing. Investigaciones relacionadas han dopado sus estructuras cristalinas con elementos donadores utilizando un dopaje aliovalente de tierras raras. El dopaje se ha realizado con un solo elemento donador o con dos elementos donadores. Los elementos incluidos en esta técnica de dopaje están aquí enlistados y el dopaje se puede hacer de forma sencilla o de forma doble. Y entre los métodos de síntesis más utilizados se encuentra el de reacción en estado sólido. Además, entre otros autores, se han determinado fases tetragonales identificadas con la carta número 5-626. Otras, por ejemplo, como la 83-1878, y otros autores han encontrado fases secundarias atribuidas al sobrepaso de la solubilidad en la estructura cristalina por los elementos dopantes, además de la temperatura de sinterización y el tiempo de sinterización también. También se han encontrado parámetros utilizados para el análisis de la evolución estructural, como lo es el volumen, indicativo del tipo de sustitución de los elementos de tierras raras, dopando en la estructura cristalina de titanato de bario.
Por ejemplo, se ha determinado que el volumen disminuye cuando los iones de tierras raras sustituyen en el sitio de bario y el volumen aumenta cuando los iones de tierras raras sustituyen en el sitio de titanio. Y también se ha utilizado el ancho total a media altura para indicar la deformación de la estructura cristalina atribuida al dopaje también de los elementos de tierras raras. Resultados y discusión de difracción de rayos X. Se identificó la fase tetragonal de titanato de bario, identificada como JCPDS 00-005-0626, en las posiciones 2 teta aproximadamente 25.91, 36.91, 45.48, 53.22, 60.11, 66.38, 78.15, 84.37 y 90.09. E indicios de una fase secundaria no identificada en la posición 2 teta a 44.77, que se atribuye a la saturación de los materiales dopantes en la estructura cristalina. Además, también se determinó el ancho total a media altura como un indicativo de la deformación de la estructura cristalina y de la incorporación de los iones de tierras raras en la estructura cristalina también. También se realizó este cálculo utilizando el pico característico 2 teta a 36.91 y utilizando por medio del software Origin Pro 2020 a través de un análisis de picos y línea de base aplicando una curva de ajuste no lineal del tipo Gauss. Los resultados se muestran en la tabla 1 y en la figura 1 también. Tenemos que para la composición X igual a 0.1, el parámetro A disminuye, tanto también el parámetro C, la relación de tetragonalidad aumenta muy poco y el volumen disminuye, indicativo de que la sustitución predominante se da en el sitio de bario. Para la composición X es igual a 0.15% en peso, el parámetro A disminuye, el parámetro C aumenta, la relación de tetragonalidad aumenta, pero el volumen disminuye, lo que indica un comportamiento fotero de los iones de tierras raras, sustituyendo en los dos sitios, tanto en bario como en titanio. Para la composición X es igual a 0.3% en peso, tenemos que el parámetro A y el parámetro C aumentan, la relación de tetragonalidad se mantiene sin cambios y el volumen aumenta, indicativo de una sustitución predominante en el sitio de titanio. Para la composición X igual a 0.6 tenemos que el parámetro A disminuye, el parámetro C no presenta cambios, la razón de tetragonalidad aumenta y el volumen disminuye, lo que indica una sustitución predominante de los iones de tierras raras en el sitio de bario. Como conclusiones tenemos que la evolución estructural de titanato de bario codopado con tierras raras se estudió por medio de difracción de rayos X. Se determinó que la concentración de europio y gadolino en las soluciones sólidas del tipo bario 1-3X, gadolino 2X, titanio 1-3X, europio 4X, oxígeno 3, tiene efectos significativos en los parámetros de red A y C, en el volumen de la estructura cristalina y en el mecanismo de compensación de la carga. La integración de los elementos dopantes deforman la estructura cristalina. Las composiciones X es igual a 0.1, 0.15, 0.6% en peso, se comprime, lo que indica que la sustitución predominante de los elementos dopantes se da en el sitio de bario, mientras que la composición X es igual a 0.3% en peso se expande, lo que indica que la sustitución predominante de los elementos donantes se da en el sitio de titanio. De lo anterior se determina la propiedad anfotera de los elementos dopantes de europio y gadolinio, lo cual se hace más que evidente en la composición 0.15% en peso, para la cual se infiere también un mecanismo de autocompensación de carga. Aquí tenemos las referencias consultadas y muchas gracias.